Nosotros la clase pasada habíamos visto operaciones con matrices, y ahí vimos igualdad entre matrices, suma de matrices, multiplicación por un escalar y multiplicación entre matrices. Y después abordamos el tema de las matrices equivalentes y las operaciones elementales que les podemos aplicar a las matrices para obtener matrices equivalentes, en particular por filas, porque es como nosotros calculamos. A partir de eso definimos la matriz reducida por filas, dijimos qué características tenían estas matrices, y vimos ejemplos y vimos cómo reducir por filas una matriz. Entonces, nos quedaba por ver qué es una matriz elemental y matriz inversa. Entonces arrancamos con lo que es matriz elemental, porque nosotros dijimos, con operaciones elementales nos interesa determinar cierto tipo de matrices. ¿Cuáles matrices? La matriz reducida por filas, la matriz elemental y la matriz inversa. Reducida por filas vimos en la clase pasada, tenemos que seguir ahora con matriz elemental y matriz inversa. Entonces, vamos a decir que una matriz elemental se trata de una matriz cuadrada de orden n o n por n, que se obtiene realizando una operación elemental sobre la matriz identidad. Entonces, tengo una matriz identidad de orden 3 y le realizo una operación elemental, en este caso, el intercambio de la fila 1 por la fila 2. Entonces la fila 1 la pongo acá en la 2, la fila 2 la pongo en la 1 y tengo una matriz elemental. Otro ejemplo, tengo esta matriz identidad y le realizo una única operación elemental. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la fila 1 por el escalar 2 y luego se lo voy a sumar a la fila 3. La única fila que se va a modificar es la fila 3, así que la fila 1 y la fila 2 quedan iguales. Entonces, multiplico la fila 1 por 2, me va a quedar acá 2 por 1, 2, y se lo sumo a la fila 3. Entonces 2 más 0 me queda 2. Lo mismo hago acá, solamente que al multiplicar acá por 2 y acá por 2 queda 0, y simplemente sumo 0 a lo que haya en la fila 3, así que los otros dos elementos quedan iguales. Otro ejemplo, tengo la matriz identidad y le aplico una única operación elemental. Por ejemplo, multiplico la fila 3 por un medio. Entonces, la fila 3 la multiplico por un medio, entonces el elemento de la fila 3, columna 3, va a ser un medio. El resto de las filas quedan iguales. Entonces, en definitiva, una matriz elemental es una matriz cuadrada que se obtiene ¿de qué? De aplicarle una operación elemental a la matriz identidad. Lo interesante de las matrices elementales es que si realizo el producto de una matriz elemental por una matriz A, ¿sí?, es la misma matriz que resultaría de efectuar la misma operación sobre las filas de la matriz A. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, habíamos reducido por filas esta matriz, ¿sí? Pero si yo en vez de aplicarle la operación elemental a esta matriz y obtener esta, ¿qué hago? Calculo una matriz elemental a la que le aplico esta operación. Y entonces esa matriz elemental la multiplico por esta matriz, ¿qué voy a obtener? Esta otra matriz, ¿sí? Entonces, multiplicar la matriz elemental con esta operación por la matriz A, ¿sí?, me va a dar el mismo resultado que aplicarle directamente a las filas de la matriz A esta operación. Entonces, el producto de la matriz elemental por A es la misma matriz que resulta de efectuar la misma operación sobre las filas de la matriz A. Después, si ustedes quieren, lo pueden probar. Vamos con matriz inversa. Vamos a decir que una matriz cuadrada B es la inversa de una matriz cuadrada A si al multiplicar A por B me da como resultado la matriz identidad. Si esto ocurre, vamos a decir que a B
la vamos a denotar de esta forma, que se lee como la inversa de la matriz A. El exponente -1 con matrices tiene un significado distinto del que tiene con los números, y nos dice que se trata de la inversa de la matriz A, o, bueno, la inversa de A. Y se cumple con las matrices inversas, que al multiplicar una matriz por su inversa, como dice acá, nos da la identidad, pero también se cumple la conmutatividad en esta ocasión. Vieron que cuando vimos producto de matrices, dijimos que la multiplicación es anticonmutativa, no es conmutativa, pero en este caso se da la conmutatividad, ¿sí? Una matriz por su inversa es lo mismo que la inversa por la matriz, nos da en los dos casos la identidad. ¿Cuál es la condición para la existencia de una matriz inversa de una matriz A? ¿Sí? ¿Qué tiene que ocurrir? La matriz A original, sus vectores fila, tienen que ser linealmente independientes. O sea, todos sus vectores filas tienen que ser linealmente independientes. Esa matriz A no puede tener filas nulas, ¿sí? Y todos sus vectores filas tienen que ser linealmente independientes. ¿Cómo compruebo en una matriz? O sea, con mirarla puedo darme cuenta si hay alguna dependencia lineal, si es muy fácil, pero si no, no necesariamente, y depende de cómo es la matriz. Entonces, ¿a qué cálculo puedo recurrir para darme cuenta si la matriz tiene sus vectores filas linealmente independientes? Lo que puedo hacer es calcular el determinante de esa matriz y tiene que ser distinto de 0. Si eso ocurre, quiere decir que todos los vectores fila de la matriz A son linealmente independientes y entonces existe inversa para esa matriz. ¿Cómo hacemos para obtener una matriz inversa? Mediante operaciones elementales. En un ratito vamos a... Nosotros anticipamos algo de determinante, ¿sí? Cuando vimos vectores. Y ahora cuando terminamos con el tema de matrices, vamos a ver lo que es un determinante, ¿sí? Entonces, la idea ¿cuál es? Que es un número que se saca de la matriz, ¿no? De hacer algo con la matriz, ¿sí? Es un número. Y bueno, acá, para ver el tema de que exista inversa, uno puede probar o ver si ese determinante es distinto de 0, significa que existe inversa. Ya después vamos a ver el cálculo, por ahora estas ideas son importantes. ¿Cómo hacemos para obtener la matriz inversa? Mediante operaciones elementales. ¿Qué disponemos? En una cuadrícula ponemos la matriz A y la matriz identidad. Vamos a aplicar una sucesión finita de operaciones elementales hasta obtener acá la matriz reducida por filas. La idea es que vamos a operar, como vimos cuando teníamos que buscar una matriz reducida por filas, vamos a operar con la intención de reducir una matriz por filas, y si obtenemos la identidad, al terminar de reducir, quiere decir que la matriz que tengo acá al lado va a ser la matriz inversa. Si acá no obtengo la matriz de identidad, entonces la matriz A no tendrá inversa. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Se va a anular alguna fila o va a aparecer algún 0 en la diagonal principal? ¿Sí? Si no tengo acá la identidad, la matriz no va a tener inversa. Si tengo acá la identidad, la matriz que quedó a la derecha es la inversa de la matriz A. Entonces, ponemos una matriz y la identidad y le vamos a ir aplicando simultáneamente a las dos matrices las operaciones elementales, ¿sí? Entonces, tenemos el ejemplo de la clase anterior, solamente que ahora le agregué la matriz identidad para ver cómo lo vamos manejando. Entonces decimos, tenemos que obtener nuestro elemento pivot, ¿sí? El primer elemento de la matriz, fila 1, columna 1, ahí va nuestro pivot, tiene que ser 1. Entonces, ¿qué digo? Intercambio la fila 1 por la fila 2. Entonces, toda esta fila va a ir primera, ¿sí? La fila 2 va a ir en la fila 1, y la fila 1 la voy a poner como fila 2. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer para reducir?
los elementos de la columna del pivot que acabo de buscar, tengo que anularlos o tienen que valer 0. Entonces digo, ¿cómo hago para obtener un 0 acá? Multiplico la fila 1 por menos 2, o sea, este puesto, y se lo sumo a la fila 2, guardo el resultado en la fila 2. Y lo haré para todos estos elementos. Entonces, multiplico la fila 1 por el escalar menos 2 y lo sumo a la fila 2. La fila 1 va a quedar igual, 1, 3, 0, 1, 1, 3, 0, 1. En cambio, la fila 2 es la que se va a ver alterada. Entonces, ¿qué hago? Fila 1 por menos 2 más 2 me queda 0. 3 por menos 2, menos 6, más 5 me queda menos 1. 0 por menos 2, 0, más 1 me queda 1. Y menos 2 por 1 menos 2, más 0 nos queda menos. Entonces terminé de realizar esa operación elemental. Lo voy aplicando a cada operación elemental simultáneamente a ambas matrices. Ahora, ¿qué busco? Este elemento sea 1, porque es mi siguiente elemento pivot. Bajo uno para la derecha, perdón, uno para abajo, uno para la derecha, o me muevo un elemento a la derecha y uno para abajo, siguiente elemento pivot. Entonces, tiene que valer 1. ¿Por qué voy a multiplicar para que acá obtener un 1? Por menos 1. Perfecto. Entonces, la primera fila va a quedar como está. La segunda fila va a estar multiplicado cada elemento por menos 1. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. ¿Qué me falta hacer? Anular los elementos correspondientes a la columna del pivot que acabo de terminar. Tengo que anular 3. Me concentro acá. ¿Por qué número multiplico 1 para que sumado a 3 me quede 0? Por menos 3. Entonces voy a multiplicar la fila 2 por menos 3 y se lo voy a sumar a la fila 1. ¿Cómo se va a ver alterada la fila 1? La fila 2 me queda igual. Me queda 0, 1 menos 1, 2. 0, 1 menos 1, 2. Y entonces multiplico la fila 2 por menos 3. Entonces, 0 por menos 3, 0, más 1, 1. 1 por menos 3, más 3, 0. Menos 1 por menos 3, nos queda 3, más 0, 3. Y 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5. Obtuvimos acá la identidad, ¿sí? Entonces, terminamos de reducir por filas la matriz y obtuve acá la identidad, que quiere decir que esta matriz tiene inversa. ¿Y cuál es la inversa? La matriz que me quedó acá al lado. Entonces, esta matriz es la inversa de la matriz A. Respecto a esto, ¿sí? ¿Cómo se justifica este cálculo? ¿Cómo se justifica este método que utilizamos para encontrar una matriz inversa? ¿Sí? Vamos a decir que podemos encontrar matrices elementales, EK, así sucesivamente las ponemos multiplicando hasta llegar a E2, E1, y eso multiplicado por la matriz A, decimos que nos va a dar la identidad. ¿Sí? Multiplico matrices elementales en orden inverso por la matriz A, y eso es igual a la matriz identidad. Si trabajo esta ecuación y multiplico por la inversa de la matriz A, acá voy a obtener la identidad. Y la identidad por la inversa de A es neutra. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Acá nos queda la identidad y acá nos va a quedar la inversa de A. Luego podríamos avanzar en que en este producto, multiplicar por la identidad, el resultado va a ser lo que nos dé el producto de estas matrices. Entonces, si multiplico una sucesión finita de matrices elementales en sentido inverso, ¿qué voy a obtener? La matriz inversa, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo en base a lo que hicimos recién. Determino la matriz elemental, ¿sí? Para la primera operación de filas que efectué, para la segunda, para la tercera y para la cuarta, ¿sí? Tengo 4 matrices elementales
de las operaciones, que las calculamos a partir de las operaciones de filas que efectuamos para encontrar la inversa de A cuando la hicimos recién mediante esa disposición práctica. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si multiplicamos las matrices elementales en sentido inverso, vamos a obtener la inversa de la matriz A. Entonces, podrían probar, multiplicar y van a ver que obtienen esta matriz. Y también después pueden probar que una matriz por su inversa es igual a la identidad. ¿Cuál es la idea? Que esto es más complejo y más tedioso que la disposición práctica con la que nosotros hemos calculado la inversa, ¿sí? Pero en realidad esa disposición práctica se basa en el hecho de que esto que les dije antes, que multiplicar una matriz, ¿sí? Una matriz elemental por la matriz original me da el paso. Si yo multiplico una matriz elemental por esta matriz, obtengo esta matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, en el cálculo de la inversa, calculo, ¿sí?, la matriz elemental para cada uno de estos casos y también puedo obtener la inversa. Bueno, veamos entonces las propiedades de las matrices inversas. Esta propiedad, si dijimos que el producto entre una matriz y su inversa es igual a identidad, y también lo es el producto entre la inversa y la matriz A. Cumple con la propiedad conmutativa para la multiplicación. Además, la inversa del producto de dos matrices es igual al producto de las inversas de cada una de las matrices en sentido inverso. Repito, la inversa del producto de dos matrices es igual al producto de cada una de las inversas en sentido inverso. ¿Sí? O sea, multiplicamos, ¿sí?, acá dice A por B, multiplicamos B por A. O sea, de adelante para atrás, de atrás para adelante, por decirlo de una forma simple. ¿Sí? Entonces, la inversa del producto de dos matrices es igual al producto de las inversas, ¿sí?, en sentido inverso o en sentido contrario al que venía expresado originalmente. Otra propiedad que es esta, que vamos a aclarar a qué nos referimos con la potencia de A. Si nosotros tenemos A a la n, quiere decir que multiplicamos la matriz A por sí misma n veces. Ahora, si acá dice A a la menos n, ¿qué quiere decir esto? Que en ese exponente tengo expresado menos 1 por n. Entonces puedo escribir como una potencia de potencia ese exponente. Entonces me queda A a la menos 1 a la n. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la potencia enésima de ¿qué? De la inversa de la matriz A. Quiere decir que esto significa que vamos a multiplicar la inversa de A n veces por sí misma. Si tenemos la inversa de la inversa de una matriz, eso nos da la misma matriz o la matriz original. Y si tenemos la inversa de A a la n, ¿sí?, como se trata de una potencia de potencia, esto lo podemos expresar como lo tenemos acá. Entonces lo podemos expresar como la potencia enésima de la inversa de A. Y si tenemos la inversa de un escalar por una matriz, entonces eso va a ser igual. Esto que no se puede aplicar a las matrices, esto de tener exponente menos 1, significa inversa y nunca significa 1 sobre A a la 1, ¿sí? Sí se aplica ¿con qué? Con los números, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la potencia negativa. Entonces, si distribuimos el exponente, nos queda lambda a la menos 1 por A a la menos 1. A a la menos 1 es la inversa de A. Y lambda a la menos 1, ¿a qué es igual? A 1 sobre lambda. Entonces, en este caso, para el escalar, aplicamos su propiedad y para la matriz nos queda como la inversa de la matriz A. Y si tenemos la inversa de la transpuesta de la matriz A, esto es lo mismo que la transpuesta de la inversa de A. O sea, tenemos acá, ¿qué cosa? Nuevamente una
potencia de potencia, donde podemos cambiar, ¿sí?, el orden que tienen y expresamos la inversa, ¿sí? Entonces tengo la transpuesta de la inversa de la matriz A.